Bueno, yo empiezo por agradecerles muy especialmente a los medios de comunicación por estar esta mañana aquí con nosotros. Muchas gracias. Saludar también a nuestros dirigentes nacionales, al presidente de nuestro partido del Polo, el doctor Álvaro Argote, que ha venido haciendo una labor excelente en estos meses en los que le ha tocado desempeñarse, a Gustavo Triana, nuestro secretario general, sin el cual pues todo este proceso que hemos adelantado no hubiera podido también salir adelante. Saludar a todos los miembros del Comité Ejecutivo del Polo, un saludo muy especial a los colegas congresistas que están aquí con nosotros esta mañana, también mis saludos muy especiales, a los dirigentes sociales que nos acompañan también mis saludos. De otra parte, agradecerle al Comité Ejecutivo Nacional del Polo por esta designación pues que fue tomada conforme a los estatutos de nuestra organización. Decirles a todos los polistas, a los líderes del Polo y a las bases del Polo, que estén seguros que no voy a ser inferior a los deberes que me corresponden. Entiendo las complejidades de esta tarea, pero estoy seguro que vamos a sacarla adelante. Cuenten con que esta candidatura defenderá de manera coherente los principios del Polo, de ese Polo que creamos con Carlos Gaviria. Tengan la certeza de que en eso no vamos a fallar. Tengan también el convencimiento de que trabajaré con el Polo. Yo soy un convencido de que la mejor política es la que se hace en organizaciones, en partidos, y estoy convencido que programáticamente hablando no hay organización política mejor constituida, más clara y más democrática y patriótica que el Polo Democrático Alternativo. Luego, parte del trabajo de esta candidatura será promover el desarrollo del Polo y los mayores aciertos, y seré además el candidato de todos los candidatos polistas, porque además vamos a tener elecciones de Congreso en marzo del año entrante, y mi candidatura será una candidatura al servicio de todos quienes van a cumplir con ese honroso deber de aspirar al Senado y a la Cámara de Representantes. Por otra parte, decir que a partir de este momento lo que empieza es una etapa para unir al Polo, para unir al Polo de la mejor manera, para dedicar muchos esfuerzos en esto. Siempre los procesos de selección de candidatos en todos los partidos políticos del mundo generan debates y controversias y contradicciones. A eso no hay que ponerle misterio, así ha sido también en las otras decisiones en las que el Polo ha designado un candidato, y hoy tenemos en las otras banderías políticas también controversias al respecto. Pero lo que empieza ahora es, bueno, vamos a unir a este Polo con toda seriedad y con todo rigor en pos de los propósitos que nos hemos trazado. ¿Por qué esta candidatura del Polo? Bueno, la explicación es tan obvia que casi que sobraría, pero mencionémosla. El Polo se constituye como una opción, esto casi que es de perogrullo, como una opción de poder. Construimos este partido para luchar por la dirección del Estado, pero no solo para luchar por la dirección del Estado, sino para generar un gobierno y un poder político en Colombia contrario al de las fuerzas políticas tradicionales. Nosotros no somos una fuerza de la tradición de los partidos tradicionales, sino por el contrario, somos una fuerza de ruptura, y en ese sentido es apenas obvio que luchemos porque nuestros puntos de vista lleguen a la dirección del Estado. Esto en un país de profundísima crisis. Esta es una cosa que nadie puede negar. Este es un país que está funcionando en niveles demasiado mediocres, demasiado malos. O sea, Colombia es un país que podría funcionar, digamos, a este nivel, y está funcionando a un nivel bastante más bajo. Hay tres hechos irrefutables que quiero comentar como pruebas de lo mal que está funcionando nuestro país. Bueno, digo yo para casi todos, aquí hay algunos que les va bien, y a mí no es que me moleste que a alguien le vaya bien, pero sí me disgusta que a tantos les vaya mal. Primer hecho demostrable matemáticamente, una inmensa desigualdad social. O sea, somos uno de los países con mayor desigualdad social en el mundo, cosa que nos avergüenza ante las naciones civilizadas. Segundo, tenemos un país con un desarrollo de las fuerzas productivas, de la industria, del agro, extremadamente mediocre. Yo suelo señalar que tenemos un capitalismo de $6.000 de producto per cápita, que es una suma demasiado baja, que prueba de manera fehaciente el rotundo fracaso de quienes han dirigido a este país
durante muchísimos años. O sea, no han sido ni siquiera capaces de desarrollar, digamos, la economía de mercado, el capitalismo en Colombia. En eso su fracaso es rotundo, entre otras cosas por estar dedicados a sus intereses particulares, no cumplen ni siquiera con ese mínimo deber. Y en tercer término, y esto también es la reina de los desastres del país, una corrupción que realmente apesta, es nauseabundo lo que está ocurriendo con los problemas de la corrupción en Colombia. Miren ustedes el reciente caso de Odebrecht, pero sobre todo miren cómo se está moviendo una inmensa conspiración del tapen-tapen, para que aquí no pase nada. La última decisión de la semana pasada es un acuerdo entre el gobierno nacional y los concesionarios de la Ruta del Sol, tramitado por el hombre de Odebrecht, acuerdo que se monta sobre la base de que aquí no ha pasado nada y que le garantiza a los socios de esa vía 700.000 millones de pesos. 700.000 millones de pesos. 441.000 millones de los cuales van al bolsillo de los de Odebrecht, como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Y eso envuelto pues en las tinieblas de una especie de conspiración del tapen-tapen. Bueno, y estas tres cosas mencionadas le generan unos inmensos sufrimientos a la ciudadanía. La vida de nuestro pueblo, de los sectores populares, de las clases medias es una vida realmente cruel, dolorosa. Inclusive los que no están tan mal penden como de una especie de hilo que en cualquier momento se corta y caen en el abismo de los sufrimientos de todos los tipos. ¿Cuál es el objetivo principal de esta candidatura? Como es obvio, derrotar a aquellos que son los responsables de tener la tragedia de Colombia que tenemos. De eso es de lo que se trata. A mí me preguntan con cierta frecuencia, ¿cuál es su principal programa, cuál es su programa de gobierno? Yo digo, mi principal programa de la candidatura es derrotar a quienes han gobernado mal a Colombia. De otra manera, ¿cómo se van a cambiar? De otra manera, ¿cómo se van a cambiar las cosas? ¿O es que será que la corrupción es una maldición oriental o un castigo del cielo? No, la corrupción en Colombia tiene causas y causantes conocidos y eso es lo que tenemos que derrotar si queremos empezar a modificar ese orden de cosas. Entonces se trata de la candidatura del polo, pero ojo, no es una candidatura que se agote en el polo, no lo es. Es una candidatura de convergencia nacional. Es la frase que estamos usando. No es cerrada en el polo, no es sectaria, no es dogmática. Por el contrario, de lo que estamos hablando es de unir a la casi totalidad de los colombianos, de todos los orígenes, unirlos en pos de estos propósitos que nos estamos fijando. En lo social, ¿qué quiere decir esa convergencia nacional? Bienvenidos los ciudadanos colombianos de todos los orígenes. Ciudadanos y ciudadanas, de todos los orígenes, sectores populares, urbanos y rurales, clases medias y el empresariado que le contribuye con el progreso del país es bienvenido a este compromiso que estamos haciendo, porque también es bueno señalarlo. Estamos hablando de profundas transformaciones en el modelo económico, social y político, pero son transformaciones que no pasan por acabar con la propiedad privada y estatizar la economía. Esta es una cosa que debe quedar perfectamente establecido. De eso es de lo que se trata. Y en lo político, ¿cómo es la convergencia? ¿Cómo es la convergencia en lo político? He dicho, polo democrático, bienvenido el polo. Pero he dicho, podemos llegar a acuerdos y debemos llegar a acuerdos con sectores alternativos. Ustedes saben que ya hay conversaciones con los verdes, por ejemplo, o con la ASI, que es la Alianza Social Independiente, o con el Maíz. Estamos conversando con ellos, viendo a ver cómo podemos coincidir en este propósito democrático. Pero además estoy enfatizando una cosa, la unidad fundamental que hay que lograr es con los colombianos, porque se trata no de hacer una campaña para sumarle una medallita a la supuesta vanidoteca del senador Robledo o para negociarla con alguien en algún momento, no, se trata de una candidatura para ganar la presidencia. Y para ganar la presidencia... Y para ganar la presidencia vamos a necesitar, por supuesto, el concurso de todos los sectores que podemos llamar alternativos, políticos, sociales, democráticos, etcétera, todos, sin duda, pero también de los ciudadanos de todos los orígenes políticos. Entonces digo, bienvenidos los que no tienen partido, que son la mayoría de los colombianos.
pero bienvenidos también los ciudadanos de cualquier origen. No me importa por quién hayan votado en la elección pasada, que votaron liberal, conservador, de la U, de Cambio Radical, del Centro Democrático, no importa. Bienvenidos todos a este proyecto de amplísima convergencia nacional. No es la hora de dividirnos por rótulos. No es la hora de permitir que se utilicen los rótulos políticos como trapos con los cuales engatusar a la ciudadanía, llevarla a votar de un lado o de otro lado, porque eso no es lo que se necesita. Ahora, esta amplísima convergencia no es una convergencia de gelatina, no es una convergencia oportunista, está precisamente delimitada, y delimitada de una manera. Es una convergencia nacional ni. ¿Qué quiere decir ni? Que no habrá acuerdos con los candidatos ni de la Unidad Nacional ni del Centro Democrático. Ese es el lindero. Ese es el lindero. Ese es el lindero de la propuesta. Ese es el lindero que define la propuesta. No por razones de sectarismo, no. Es que ellos tienen un pensamiento diferente. Lo han demostrado en sus gobiernos hasta la saciedad. No compartimos su manera de entender a Colombia, no compartimos su manera de gobernarla. Entonces es precisamente a ellos a los que hay que derrotar, y entonces uno no puede pues pretender que lo salve o que le ayude el mismo que le hace la emboscada, que es lo que finalmente le sucede al pueblo colombiano. Brevemente, y concluyo diciendo esto, hay nueve énfasis programáticos, que es la idea de hacer. Todo esto pues está armándose porque se trata de una candidatura, digamos, en surgimiento, y habrá que conversar esto con el Polo y con las fuerzas alternativas con las que coincidamos, pero planteo 9 puntos que creo que vale la pena resaltar como puntos claves que no deberían faltar en un proyecto como este. El primero, el de la lucha contra la corrupción, como es obvio. Hay que derrotar a la corrupción y a los corruptos de la vida nacional si queremos resolver los problemas nacionales. Pero ojo, no se limita esta propuesta a la lucha contra la corrupción, con todo lo importante que es. Porque si hablamos con claridad, es evidente que aquí hay muchos problemas que existen en Colombia que no son motivados de manera estricta por la corrupción, sino por otra serie de factores que hay que corregir. Se deberán cumplir los acuerdos de La Habana, se deberán cumplir los acuerdos de La Habana en mi gobierno, o se van a cumplir, y a los acuerdos en que el día de mañana pueda llegarse con el ELN. Esos son, a mi juicio, políticas de Estado que todos debemos honrar en la medida en que son pues políticas de Estado y que le convienen a Colombia. En tercer término, digamos que ese gobierno tendrá un propósito claro, y la campaña electoral en lo que tiene que ver con la defensa de las condiciones de vida y de trabajo de los sectores populares colombianos. Condiciones de vida y de trabajo en todas sus magnitudes. Estoy hablando de empleos, estoy hablando de salarios, de prestaciones sociales, de estabilidad laboral, de derechos pensionales, de la salud y la educación como derechos. Bueno, tantas cosas que se pueden mencionar aquí para señalar una que tiene que caber en toda esta idea que estamos planteando, todo el problema, por ejemplo, de la cultura. O sea, lo que pasa es que el tiempo no me da para detallarlo todo, pero quiero señalar que esto tiene que ver con prácticamente todos los asuntos de la vida del país. Al mismo tiempo, esta es una propuesta y un gobierno que defenderá los intereses y derechos de lo que uno puede llamar la pequeña y la mediana economía del país. Por ejemplo, los asuntos que tienen que ver con el campesinado. Estoy hablando de sectores propietarios de medios de producción, campesinos, indígenas, artesanos. Ahí hay un mundo inmenso, sectores que llamo de la clase media empresarial, maltratados de muchas maneras. Uno mira en las últimas luchas sociales el caso de los camioneros, para poner un ejemplo, los pescadores, los pequeños comerciantes. En Colombia el neoliberalismo ha montado una especie de conspiración económica para ultraconcentrar la economía en manos de los monopolios y particularmente de las transnacionales. Y aquí se incluye defender, lo digo con toda claridad, la economía empresarial. La economía empresarial es clave en el desarrollo de un país, en su empleo, etcétera, y está siendo asediada y arruinada por las políticas de los tratados de libre comercio. Al mismo tiempo, señalar que una defensa clara del medio ambiente. El problema ambiental de Colombia es cada vez más complejo, y ahí tengo los ojos muy puestos en el tema del agua. Ahí hay 1000 cosas que tratar, pero el tema del agua es un tema clave de atender con todo rigor y con toda seriedad. Los servicios públicos.
hay que mirar con detenimiento qué hacemos. Yo he dicho, no estoy planteando nacionalizar la economía, pero aquí sí hay que mirar qué es lo que está pasando con quienes están monopolizando, por ejemplo, los servicios públicos. O sea, los servicios públicos no pueden seguirse volviendo como una especie de instrumento mediante el cual se le imponen a los ciudadanos cargas inaceptables. Cargas que incluso le impiden a la economía nacional prosperar porque los costos de producción se disparan. También habrá una propuesta específica sobre el sector financiero. No estoy proponiendo nacionalizar el sector financiero, pero sí estoy diciendo que el sector financiero se tiene que poner al servicio del desarrollo nacional y no al revés, que es lo que ha venido sucediendo. En Colombia tenemos un problema con el sector financiero agudo, lo tienen los sectores populares, lo tienen las clases medias, lo tiene la economía empresarial, porque más que contribuir con el progreso del país, ha terminado estorbándole ese progreso. La defensa de la democracia. Aquí estoy hablando de asuntos políticos, pero hablo de la democracia auténtica. Esto tiene que ver con varias cosas. Uno, por supuesto que no al uso de la violencia. Los procesos de paz salgan bien, terminen bien, pero yo creo que tiene que ser parte de un discurso político, quién sabe por cuántos años en Colombia. Pero en segundo término también hay que derrotar la corrupción política y electoral. Aquí no pueden seguirse robando las elecciones. O sea, aquí no podemos seguir teniendo un sistema electoral que el primer propósito de quienes actúan en él es el fraude, la trampa, la coacción al elector, la compraventa de votos, corromper a los jurados, corromper a los servidores públicos que tienen que ver con el sufragio. Eso no puede ser así y eso hay que enfrentarlo con toda la seriedad. Y una defensa clarísima de los derechos ciudadanos a reclamar, a protestar, a movilizarse, a exigir que sus derechos les sean atendidos y que sus intereses les sean atendidos por el gobierno nacional. Y por último, y lo dejo de último porque le concedo un gran valor, Colombia debe relacionarse con todos los países del mundo, por supuesto que sí, sin excepción, pero Colombia debe relacionarse mediante acuerdos y políticas que reconozcan que este es un país diferente, que tenemos el derecho al progreso, a la autodeterminación nacional, a la soberanía y a todos los demás elementos sin los cuales una nación no puede resolver sus problemas. En resumen, esto es lo que estamos proponiendo y es a esto a lo que estoy invitando a los colombianos. Y por último, pues invitarlos a todos los demócratas de este país, sin excepción, a que trabajemos súper duro, a que nos echemos al hombro esta campaña. Necesitamos miles y miles de voluntarios enfrentando esta lucha, voluntarios que sea gente que está con nosotros porque cree en esta historia, que no tiene truco, no tiene secreto debajo de la mesa, que no están en los negocios de la politiquería. A esos miles, millones de colombianos los necesitamos y yo estoy seguro, absolutamente convencido que esta propuesta podrá derrotar a las fuerzas retardatarias porque es, entre otras cosas, una necesidad nacional. Muchas gracias. Si es alguna pregunta sobre la legalidad del procedimiento, se la paso. Tengo dos preguntas. La primera, pues, todo lo relacionado con esta elección suya, senador, como candidato del Polo Democrático, porque por supuesto, como usted lo decía, pues ha generado una controversia al interior del partido. Quisiera preguntarle en ese sentido entonces, ¿por qué hacer esta elección suya a través de este comité directivo y no a través de ese Congreso Nacional que tanto reclaman los otros sectores, donde por supuesto se ha hecho así, digamos, en la historia, con la candidatura de Petro, con la candidatura de Carlos Gaviria, con la candidatura de la misma Clara López? ¿Por qué de esta manera y no esperar, digamos, a ese congreso que tengo entendido debería ser en el mes de mayo y donde se debería haber escogido esta candidatura? Eso por un lado. Y en un segundo punto, tiene que ver precisamente, usted decía, con el tema de esas relaciones y de sus nuevos puntos. ¿Cómo estaría usted planteando esa relación de pronto con los Estados Unidos, teniendo en cuenta pues el presidente Santos no ha sido muy claro
de cuál es el escenario en el que está Colombia en este momento con ese candidato. Yo le voy a pedir al doctor Álvaro Argote, concejal nuestro en Bogotá, que lo que tiene que ver con el TRAP, de cómo se tomaron las decisiones, que sea él, porque finalmente esas son decisiones no del candidato, sino son decisiones de la organización del partido, del Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, la decisión legal que corresponde a que el Polo designe un candidato presidencial no está sujeta a los congresos del partido. Y en el caso particular nuestro, todo el marco constitucional y legal reconoce la autonomía normativa de los partidos, reglada en sus estatutos, con únicos límites de la Constitución y la ley. Entonces nosotros no hemos sobrepasado ni vamos a sobrepasar en ningún acto ni la Constitución ni la ley. Nos sometemos al marco estatutario y en el marco estatutario está establecido un artículo orgánico y sustancial que mientras el Congreso del partido no está reunido, es competencia para tomar las decisiones sobre candidatos presidenciales, sobre candidatos a las corporaciones públicas por el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces nosotros en ese marco estamos actuando. Es más, eso no significa que el partido, de acuerdo con las condiciones que se puedan presentar en el curso de estos próximos meses y eso, podamos tener un congreso. Y evidentemente lo necesitamos además para potenciar la actividad política del partido, porque esa es una organización de líderes y lideresas nacionales que van a trabajar en esta decisión. De manera que para la tranquilidad de los colombianos, mal haríamos nosotros en someter a una ilegalidad la designación de un prestigioso candidato como el doctor Robledo. De manera que nosotros actuamos en el marco de la legalidad y por supuesto damos todas las garantías del debido proceso, ¿no?, para las personas que pudieran controvertir esta decisión. Sí, yo simplemente agregaría algo por la vía de la información. Esta es la cuarta candidatura que es presidencial que se decide en el Polo y sería el tercer mecanismo que utilizamos. Es que en el Polo, según sus estatutos, es lo que hay que entender, según sus estatutos, hay varias maneras de resolver estos asuntos. Uno son las consultas que se han utilizado para tomar esta decisión. Otra es un congreso, que también tenía potestad para tomar esta decisión, y esta vez el Comité Ejecutivo, pero todas son, digamos, estatutarias y todas son iguales de válidas y de respetables. La otra pregunta tiene que ver con las relaciones con Estados Unidos. Yo señalé que la idea es que Colombia en mi gobierno tendrá las mejores relaciones de todo tipo con todos los gobiernos sin excepción alguna, y eso por supuesto incluye a los Estados Unidos. Sí, y eso es lo que aspiro a que suceda, de acuerdo pues con los criterios de ese gobierno y los intereses nacionales, como es apenas obvio, o sea, en el marco del respeto pues a normas que son por lo demás de la ONU, la autodeterminación nacional, el beneficio recíproco en los intercambios, la soberanía nacional, y dentro de eso yo espero que tengamos las relaciones más cordiales con Estados Unidos y, repito, con todos los países de la tierra. Fajardo y estos sectores, y también si usted ve a Humberto de la Calle dentro de esta convergencia. Yo he señalado que todas estas cosas están por conversarse, digamos que ya ha habido un par de conversaciones de parte mía, inclusive en una de ellas estuvo nuestro presidente Álvaro Argote, con Sergio Fajardo y con Claudia López y con Antonio Navarro.
Pero eso digamos que son unas conversaciones muy preliminares en las que podemos constatar, sí, un hecho, que tanto ellos como nosotros ven con ojos muy positivos una convergencia nacional, un acuerdo para las elecciones presidenciales e inclusive de pronto hasta para las de Congreso, dependiendo cómo se desarrollen las circunstancias y una serie de cambios, algún cambio normativo que está en tránsito. Pero digamos que todavía es demasiado tempranero, ¿no? O sea, seguramente cada sector tendrá que vivir un proceso como el que estamos viviendo, seguramente los verdes vivirán el suyo, las fuerzas del doctor Sergio Fajardo lo mismo, y ya iremos viendo a qué decisiones terminamos llegando, pero digamos que está bastante emborrador el asunto, pero sí resalto, leo en todas las partes una actitud de buena voluntad, y no solo de ellos, sino, o sea, en el país esta idea ha caído muy bien. ¿Y ve a Humberto de la Calle en este grupo? O sea, este es un acuerdo ni. O sea, y es evidente que el doctor de la Calle pues es parte principalísima del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, cosa que lo inhabilita para hacer parte de este proyecto. Repito, no como un asunto ni de pleitos personales, ni de sectarismo, ni nada, sino son razones programáticas. O sea, uno no puede o sea, no se puede ser del gobierno y de la oposición al mismo tiempo. Eso es una imposibilidad, ¿sí? Como el círculo cuadrado y ese tipo de cosas realmente son figuras que nadie ha podido... Ya se presentó el cierre financiero y aún no se sabe qué va a pasar con esa fiducia. ¿Qué debe pasar en este momento con eso? O sea, hasta el momento el cierre financiero fracasó, o sea, no pudieron hacerlo. Ellos, con una parsimonia que me llama mucho la atención, entonces están declarando la caducidad del contrato. Aquí se mueven cosas bastante oscuras, tengo que decirlo con claridad, en todo lo que tiene que ver con los negocios de Odebrecht, en todo. Y ese caso no se escapa. Ahora, si no hay cierre financiero, quiere decir que se perdió la principal garantía que tenía ese crédito. Luego, en mi caso, en el doctor José Roberto Acosta, con quien hemos estado mirando esto en detenimiento, seguimos en la idea de que esa plata tiene una altísima posibilidad de perderse. Y esta es la hora en que el gobierno no nos ha dado ninguna explicación satisfactoria de si no hay cierre financiero, como no lo ha habido y seguramente no lo va a haber, si esa plata no se va a perder. Entonces nos toca esperar un poco, pero estamos pendientes, Sería la idea. Lo que pasa es que aquí nos estamos moviendo, Liz, o sea, este es el reino del tape-en-tape. Miren la tragedia que tenemos con un fiscal con grandes intereses vinculados a Odebrecht y a el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es a través de Aval y de otras firmas, socio o tiene negocios, digamos, con todos estos casos de Odebrecht. Entonces, aquí nos movemos con muchas dificultades. Juan Manuel Reyes de Quenique.com. Senador, dos preguntas puntuales. Primera, ¿usted estaría dispuesto a retirar su candidatura en medio de esa convergencia nacional si se da el caso o desearía que esa candidatura se realizara alrededor de la figura de Jorge Robledo? Y segundo, en un hipotético gobierno, ¿cómo sería su relación con el fiscal Néstor Humberto Martínez? En relación con lo primero, pues si se llega a un acuerdo entre distintas fuerzas para que mediante algún procedimiento que se acuerde también, hay que escoger un solo candidato, habiendo varias aspiraciones, y nosotros aceptamos ese acuerdo, por supuesto que lo cumplo. Yo, pues, si algo me caracteriza es que honro mi palabra y honro mis compromisos, así... De eso no tengo la menor duda. Y en relación con el fiscal, es un hecho que él está nombrado por un periodo fijo y que el presidente de la República tendrá que respetar ese periodo fijo y tendrá que ver cómo trabaja de la mejor manera con ese fiscal. ¿Listos? Bueno, o podemos atender unas... Es que entiendo que ya hay algunos que tienen que retirarse. ¿Cuál es la idea? Pero bueno, ustedes dirán. Sí. Sí. ¿Cómo van a manejar ante el país la imagen de la evidente división que hay dentro del polo?
Yo diría esto, hay unos desacuerdos, pero lo que mencioné inicialmente, yo estoy seguro que la casi totalidad del polo, de sus dirigentes y de la base del polo, la casi totalidad va a estar en este proyecto. Tengan la absoluta certeza. Eso es lo que percibimos. ¿No se inscribieron más votaciones? Y no solo, pero ojo con esto que lo voy a enfatizar, no es solo un problema de unir al polo. Para ganar la presidencia, que es de lo que se trata, hay que unir a todos los colombianos, o a casi todos, a muchos. Y ese es el propósito al que no renunciamos. Así de pronto hay alguna unidad que no está, pues que tampoco, o sea, el 100% tampoco es una posibilidad. Dos preguntas puntuales y discúlpeme la rapidez. Uno, la implementación de los acuerdos, ¿cómo va a ser la posición del pueblo más adelante? Y dos, me encantaría puntualizar. Sí, no, lo dije hace un momento, o sea, el polo ha venido respaldando el proceso de paz, estamos votando las normas que se están aprobando y bueno, nosotros la leemos como una política de Estado y en mi presidencia se van a ejecutar las leyes y las reformas que se hayan acordado en el proceso. ¿Está dispuesto a hacer coaliciones futuras políticas? Sí, o sea, se trata de una propuesta de convergencia nacional, es de lo que estamos hablando. Vale. ¿Listos? Vale. ¿Quién es este? Ahí están. Con este, yo te voy a tomar. Ese crédito está en mora. Si está en mora es porque no lo han pagado, porque no han podido pagar. Entonces aquí la única duda que queda es si lo van a pagar o no lo van a pagar. Nosotros seguimos pensando que el riesgo de que esa plataforma es supremo confianza y el gobierno no nos ha dado ninguna certeza de que bajo ninguna consideración esos 120 millones de pesos se van a hacer. ¿Cuándo se sucede? No, perdón, estamos hacer un poquito más. Senador, retomemos esa pregunta. Es que me faltó uno, es que a ver, sobre el caso del crédito del Banco Agrario Ana Belén a 120 millones, está la certeza absoluta de que el crédito está en mora, no están honrando el compromiso, no lo han pagado. Ahora, lo van a pagar, con la plata se va a vencer. ¿Saben? Nos ha dado a los colombianos la garantía, la certeza de que esa plata no se va a perder, no es riesgo y está ahí. Bueno.
creo que en este momento me estaba refiriendo a los derechos, digamos, democráticos, muy particularmente al tema de reclamar. O sea,